Salmo 119, versículo 130. 176 versículos. Wow. Gloria a Dios. Amén. 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 Hermanos, un poquito por aquí para que no vea tanto. Dice así, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dice, la exposición de tus palabras alumbran qué? Alumbra. ¿Pero alumbra qué? Al camino. Nuestro ser todo, ¿eh? Hace entender qué? A lo simple. Entonces, la exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples. Da luz en la oscuridad. Espíritu Santo, sin ti no somos nada, no podemos. Guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, vamos a volver otra vez al reino dividido. ¿Se recuerdan? Que hablamos que el reino, por causa del pecado de Salomón, Dios le advirtió las consecuencias que iban a venir. Y las consecuencias eran que el reino iba a ser dividido por causa de su pecado. Todos sabemos que Dios le dio una sabiduría extraordinaria a Salomón. Dios dotó a Salomón con una sabiduría tremenda. Pero aquí viene lo más triste, y es lo siguiente. ¿Cómo es que una persona tan dotada de conocimiento y sabiduría se aparta de los caminos de Dios? La lección 8, el reino dividido. Hermano, ¿y qué pasó? Se le quedó. ¿Se le quedó? No, el libro. Amén. Le voy a pedir a nuestro hermano Luis si puede leer, por favor, la introducción. Por favor. En la lección 7 nos detuvimos en nuestro estudio de la historia de Israel para considerar los escritos de la época monárquica. Los maravillosos libros de poesía y sabiduría. Ahora retornaremos al reino del rey Salomón y seguiremos los eventos de sus últimos días y los años subsiguientes. Vale, para el español ahora. A diferencia de las tribus en conflicto descritas en Jueces, el pueblo de Dios durante el Reino Unido experimentó días gloriosos, subyugaron a otros. Páreme ahí. Grábese eso. Cuando el pueblo obedecía a Dios, el pueblo estaba unido. Había unión, ¿eh? Cuando el pueblo obedecía a Dios, subyugaban a sus enemigos. Cuando el pueblo obedecía a Dios. No había rivalidad entre la tribu de Benjamín, entre la tribu de lo de Judá. No había ese roce en esas tribus prominentes donde salieron grandes líderes. No había esos roces. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿qué pasa? Que mientras el pueblo obedece a Dios, siempre va a haber unidad. ¿Me doy a entender? Y tendrá el poder y la fuerza para subyugar a sus enemigos. El problema es que cuando el pueblo desobedece a Dios, por eso es que yo digo, cuando tú caminas fuera de la línea de Dios, tú estás fuera de autoridad. Cuando en desobediencia, tú estás fuera de autoridad. Sigamos. Pero durante sus días de bendición y prosperidad se descuidaron. La idolatría aumentó y se olvidaron del principio del éxito que Samuel les había recomendado. Solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Primera de Samuel 12:24. Entonces, ¿cuál es la clave? Temer a Dios. Dice solamente ¿qué? Temerle. Temed, es un mandamiento, es un deber. Temed a Dios, ¿verdad? Temed a Jehová
y servir, oiga, y servirte. Y oiga, de verdad, hay que temerle a Jehová, hay que temer a Dios, hay que servirle a Dios de verdad, es de todo corazón. Por eso dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, en otra palabra, con todo tu ser. ¿Me doy a entender? Entonces, pero de verdad, entonces ahí que van a venir las bendiciones, ahí que las bendiciones van a relucir en nuestras vidas. Cuando la persona obedece. Cuando los cristianos tienen muchas complicaciones, hermano, yo lo digo así mismo, mucha gente me dice que yo soy muy fuerte, muy rudo, muy duro, pero yo le voy a decir una cosa. Porque un cristiano no, ¿cómo que un cristiano no tiene victoria en su vida? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿No te has preguntado, ven acá, por qué yo no salgo adelante? ¿Por qué yo no triunfo? ¿Por qué yo no progreso en mi vida espiritual? ¿Qué me está pasando en mi relación con Dios? No es justo hacerte un autoanálisis, ¿o no? Porque, ¿cómo es que yo no progreso? ¿Cómo es que yo no crezco? A veces tienen más cosas detrás. No Sí, solamente- pero haciéndote el autoanálisis, el Espíritu Santo te va a decir, mira, ahí te da una cosa que tienes que romper esto, tienes que soltarte de aquí, tienes que perdonar a fulanito, tienes que soltar esto, tienes raíz de amargura, tienes rencor, tienes odio, tienes instinto de venganza, tienes malos pensamientos, tienes lujuria, tienes mentira, tienes engaño, tienes falsedad, hipocresía, orgullo, altivez, soberbia, rebelión. ¿Me voy a entender? No hay sometimiento a Cristo. A la palabra, oye, por eso es que usted tiene que entender, usted tiene que hacerse un autoanálisis. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi relación con Dios? ¿Por qué yo no crezco? Vea, que he sido bautizado en el Espíritu Santo. ¿Por qué yo tengo tantos años y no he sido bautizado en el Espíritu Santo? ¿Qué me está pasando? Gloria a Dios. Tengo responsabilidades que asumir, no las asumo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el diablo, cuando le da su gana infernal, juega conmigo. ¿Por qué yo ando en temores, con miedo? ¿Por qué yo tengo esa inseguridad en mí? Hay cristianos que viven así. Pero hay que decir también los nuevos creyentes ya. No, pero yo estoy hablando de creyentes que tienen años. Y están dando vuelta y dando vuelta en el desierto. Bueno. Entonces, hay que pensar en eso, hermano. Cuando el pueblo obedecía, tenía victoria. No había nadie que lo amedrente, no había miedo. Subyugaban a sus enemigos. Pero era cuando el pueblo obedecía y había unión. Pero cuando el pueblo desobedece, entonces el enemigo comienza y dice, muchachos, a los demonios, tenemos un punto a nuestro favor, vamos para allá. Ahora nos toca a nosotros hacerle la vida imposible. Sigamos. Salomón se apartó tras los dioses falsos y el Señor lo castigó. ¿Salomón qué? Se apartó tras los El dioses. secreto es servirle a Dios de verdad, de todo corazón. Leo el versículo. Correcto. Léalo. 1 Samuel 12:24. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón. Pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, ahí es que está la clave. Temed y servirle de verdad de todo corazón. Ahora como dice el 25. Pues si perseveráis en hacer mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. Oye, ¿qué hablamos del pecado en el creyente? Que nubla el creyente, ¿o no? ¿Tú no ves por qué no crece? Esto es triste lo que voy a decir. Pero llega un momento donde si tú no te apartas del pecado, ¿sabes qué le vino al rey Saúl? ¿Qué le vino? Espíritu. ¿De qué? De locura. ¿Y qué le pasa a muchos cristianos cuando no dejan el pecado? No entienden. ¿no? Como que se nubla y tú lo ves como... Yo he visto cristianos, hermano, que están así porque no dejan el pecado. El pecado viene y te daña la vida. Eso es duro. El pecado que te mata. Eso es, si no dejas el pecado, si yo no dejo el pecado, llega un momento donde Dios permite que
algo va, la consecuencia, Se alcanza. la coseche. Como cristianos como que han perdido el rumbo. Como que se han ido. Y tú dices, ¿dónde está Cristo en la vida de esta persona entonces? ¿Y dónde está el poder de la cruz? No es que el poder de la cruz no es efectivo, es que él no vive en ese poder. Porque le gusta algo que desagrada a Dios. Esta es la realidad, hermano, y esto es para todos nosotros y para los que nos están escuchando y los que nos están viendo. Amén. Mira cómo, y de dónde viene ese espíritu y de dónde. De Dios, Dios mismo lo envió. ¿Quién es? ¿De parte de quién? De parte de Jehová. Si tú sigues pecando, entonces Dios permite que. Que te mete. ¿Te entendió lo que estoy hablando? Mientras ellos servían a Dios, mira cómo es. Mientras tú sirves a Dios, más el Espíritu de Dios se mete en ti. Mientras más tú desobedeces a Dios, Dios te va ayudando, te va tratando para que tú dejes el pecado. Pero si tú no lo dejas, llega un momento donde Dios te suelta y permite que las tinieblas entren en ti totalmente. Sí. Entonces viene confusión, loquera. Enemigo de todos lados. ¿Me entiendes? Todo te sale mal, viene frustración, viene trauma, viene desesperación, viene terror, viene vapor. Todas esas cosas vienen a tu vida, te sientes intranquilo, no tienes paz, vives aterrado. Y tú sabes en tu interior, en lo más profundo de tu ser, que si Cristo viene, tú no eres partícipe de esa venida. Es así, hermano, el pecado que te mata. Pero pastor, también hay algunos que con el pecado lo han bloqueado ¿Sí lo ha bloqueado? y piensa que están bien. Ese es más peligroso. No, oye bien, el pecado es que cuando una persona piensa que está bien, es porque está confundido. Confundido. Porque el pecado te confunde, el pecado te esclaviza. Por eso dice la Biblia que el pecado no se puede enseñorear más de vosotros. Entonces nosotros permitimos, por nuestra desobediencia, que el pecado entre en nuestras vidas. Y ahí es que viene el problema. Y Dios trata con nosotros por medio de su Espíritu Santo para que nosotros dejemos el pecado. Pero si tú sigues, olvídate que tarde o temprano Dios va a ir. Y va a venir las tinieblas y te van a arropar. Sigamos. Pastor, ¿cuál es el número de su página del libro? Mi libro es 178. Sigamos. Pronto volvieron a seguir las antiguas rencillas de las tribus. Volvieron a venir Las antiguas rencillas, las peleas. comenzaron la guerra a surgir. Observa. En la misma casa. Ya tú lo perdonaste, todo se perdonó, todo está tranquilo, pero comienza tú a pecar y a hacer lo malo. Comienza el dedo a traerte ese. Mira lo Ese que te hizo. remordimiento, sí. ¿Te recuerdas lo que te hizo? Abusó de ti, te maltrató, te humilló, te dio una golpiza, te llevó a los tribunales, te hizo tantos males. Y tú lo vas a dejar. Tú lo dejas así. Tú vas a probar. Es justo que tú te vengues. Tú vas a probar lo que te hizo. Tú te mereces que le aplique venganza. Y el diablo ahí dándote administración abajo. Pobre de ti, la víctima. Y tú pensando que lo que vas a hacer Y como tú estás desviado, tú dices, es verdad. Le voy a dar un viaje, tú a ver. Le voy a hacer una que le va a doler por el resto de su vida. Sí, venganza, ¿eh? Y eso viene porque cuando tú te desubicas de la voluntad de Dios, viene eso. Porque cuando tú perdonas en el Espíritu, tú sientes como un bálsamo, una paz. Pero cuando tú te desubicas y el diablo viene a ministrarte toda esa maldad, entonces eso viene otra vez, se apodera de ti. Y viene la rabia, y viene el rencor, y viene la recia amargura. Y toda esa cosa viene ahí. Y entonces, ahí, por ejemplo, yo leí el libro de Catherine Buster, una revelación divina del infierno. Y en uno de los capítulos, si no me equivoco, fue otro libro, uno de esos libros, un testimonio que leí, que habiendo cristianos, una pareja, un hombre y una mujer. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que el hombre le fue infiel.
Oiga esto. Gigi habla de ese testimonio. Gigi habla. Sí. Y el hombre le fue infiel. Y el hombre le pidió perdón. Hermano, la mujer, Una con sierva to- del Señor. oye, una sierva del Señor con todo y todo, tenía eso en su corazón. Un día se levantó en una ira, le dio algo y mató al marido. Se suicidó ella. Y ella se mató también. Ahora observa lo maduro. Aquí, observa lo maduro. Dice Catherine Baxter que allá abajo ella estaba cogiendo fuego y el Señor dijo, su marido está conmigo. Pues se Sí, arrepintió. él se arrepintió de corazón. Él le pidió perdón a Dios ella también. Imagínate. Pero ella no, ella se fue para el infierno. Ay, Jesús. Se fue para la de ¿Quién se fue para el cielo? el marido. Él se arrepintió. Él se arrepintió, pero ella lo mató en una ira porque estaba dolorida, llena de odio y rencor. Ese rencorcito fue creciendo. Entonces, miren, siempre hablamos de los pecados visibles. ¿Y qué de los pecados invisibles? ¿Tú quieres ver la oración más, tú quieres ver las oraciones fuertes, la oración más fuerte que tú puedes hacer? Cierra los ojos y comienza a orar internamente para que tú veas qué difícil es la concentración. ¿Sabes qué significa eso? Que todavía todavía tu voluntad no está totalmente sujetada al Espíritu. Porque cuando tú tienes facilidad de cerrar los ojos y ora con los ojos cerrados, meditando en el Señor y orando en el Señor internamente, eso es que tú tienes autocontrol, que tiene autocontrol porque el Espíritu Santo te lo ha dado. Oiga esto. Entonces esa mujer, llena de ese odio, de ese rencor, mató a su marido. Porque no lo perdonó. Y eso se creció. Y se fue. Y sin embargo el marido está en la gloria. Una sierva del Señor, una ministra. Sí, está en la gloria el hombre. Por eso, mire su salvación. Que nadie venga a jugar con eso. Sigamos. Las sombras de la división y la destrucción aparecieron como una tormenta. Oye, como tormenta viene. Como tormenta viene. Llena de... Óyeme, si no perdonas, si perdonas y te desubica, el diablo viene como tormenta. Huracán, una palabra que yo pienso que viene de un sentido demoníaco, huracán. Entonces imagínese usted, el perdón. Entonces ellos tenían su rencillita ahí entre las 12 tribus. Ellos tenían lo suyo, pero cuando Dios tenía el control, mi hermano, te amo, mi hermano, alabamos a Dios. Pero cuando se zafaban de Dios, todo el mundo agarraba su cañón. ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Te recuerdas de qué me hiciste? Ándame fino que te quemo. Oye. ¿Usted se ríe? Así era la que estaba la situación. Cuando estamos en Cristo y estamos en obediencia, nos abrazamos, Dios le bendiga, mi hermano. Cuando nos apartamos de Jesús, todo el mundo anda con su cañón mirando. Entonces, esta es la realidad que se vive aún en el cristianismo. ¿Me entiendes? Aún en el cristianismo se vive eso. Sigamos. Obstaculizando la brillante gloria de los logros de Israel. Pero aún la división produjo deshonra. Peor aún. Peor aún, la división produjo deshonra al nombre del Señor entre las naciones. Pero Dios no abandonó su pueblo. Al estudiar usted esta época de la historia, se familiarizará con el mensaje de Dios que Dios les dio a través de sus profetas. Aprenderá muchas lecciones que puede aplicar a su propia vida. El bosquejo de la lección, mire esto. División del Reino Unido. Triste, me dolió eso mucho. Cuando yo lo leí por primera vez, a mí me dolió mucho cuando el pueblo se dividió. Cuando Adán pecó, me dolió mucho. Cuando Adán pecó, cuando los ángeles se rebelaron, porque cuando tú vas leyendo la Biblia, tú ese drama, toda esa situación que se da, a ti te duele y dices, wow, qué triste. Y tú piensas, mire, tanto los ángeles como nosotros le hemos dado mucho dolor de cabeza a Dios, ¿sabes? Por así decirlo, digo de no obedecerle. ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Porque dicen en Génesis que le dolió a Dios. Sí, le dolió el corazón cuando vio el corazón del hombre. Cuando vio la situación del hombre. ¿Me doy a entender? Continuo al mal. ¿Me entiendes? Entonces, ya tenemos que entender, wow, el ser humano y también los ángeles que se rebelaron. Óyeme, De traición. eso es traición.
y no hay razón por. Entonces, descripción del reino dividido. Historia del reino dividido. Vamos a la palabra clave. Asesinato. Muerte violenta. Homicidio traicionero de un gobernante o de otra persona. Oiga, homicidio traicionero. Yo. Dinastía. Una sucesión de gobernantes provenientes de la misma familia o línea de descendencia. Leal. Con rapidez, por favor. Por favor. Que guarda fidelidad. Ya. Que guarda fidelidad. Político, güey. Político. Político, vamos a ver qué dice De o político. relacionado con un gobierno. Párame aquí, ¿cómo fue? De o relacionado con un gobierno. Predicción. Declaración de algo antes de que suceda. Profeta, escritor. Profeta, escritor. Sí, profeta, Un escritor. profeta que escribe un libro y que lleva su nombre. en el Remanente. Testamento. Pre- Un pequeño grupo de sobrevivientes. Sucesos actuales. Sucesos actuales. Sucesos actuales. Sucesos. Sucesos Eventos que actuales. están ocurriendo en el tiempo presente. Tributo. Pago de un gobernante a otro para identificar su sumisión. Pero ¿qué me pasa? Vamos a tratar sobre la división del reino. El por qué. Oiga, el por qué se dividió el reino. Y cuáles fueron las consecuencias de esta división. Porque, hermano, oiga bien lo que le voy a decir. Se recuerdan que cuando Dios estructuró a David en el reinado, David tuvo una época de paz. David tuvo una época de paz. ¿Me doy a entender? Ahora, ¿qué pasa? Y Dios le prometió que de su linaje no iba a haber uno que no se sentara en el trono hasta que llegara Jesús. Amén. Ahora, lamentablemente, había condiciones. Y la condición era que había que temer a Dios y servirle de verdad, de todo corazón, llevar a cabo su mandamiento en obediencia. Esa era la condición. ¿Qué pasa? Que cuando Salomón llega al reinado y toma la silla, el poder, y Dios le da la sabiduría, todo iba muy bien. Una época. Muy bien. Pero lamentablemente, las leyes que nosotros estudiamos, las cuales Salomón, para un rey, Dios había preparado para un rey, Salomón la violó. Y Dios le dijo, voy a dividir el reino, no en tu tiempo, pero en el tiempo de su hijo Dios lo dividió. Y después de allí viene lo que se llama, hermano, el deterioro del pueblo de Israel. Ya los enemigos fueron liberados, no había el flujo de bendiciones, ya no estaba. Israel comenzó a decaer. Ahí cuando lo llevaron cautivos. No, que ahí es que viene el proceso. Entonces Dios comienza a enviar profetas para volverlo a traer otra vez y a traerlo otra vez. Israel sigue renegado, tanto el norte como el sur como el norte. Y en el año 722 cae las 10 tribus. Entonces, y en el año en 606, 605 cae Judá y Benjamín. Bueno, Judá y Benjamín es una sola tribu. Entonces, ¿qué pasa? Que, hermano, vemos que por causa de la desobediencia a los mandamientos de Dios, un imperio, un reinado que era de bendición, que era respetado, que subyugaba a sus enemigos, de repente, de la noche a la mañana, solamente por desobedecer a Dios, comenzó a romperse. Pero Dios nunca abandonó su pueblo. Dios le enviaba profetas, pero el pueblo era duro. Por eso Dios dijo, un pueblo de dura cerviz. Tenían que ser corregidos. Entonces, aquí vamos. División del reino. Lea el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Y el primer libro de Crónicas, capítulo 10 hasta el capítulo 11. Eso lo va a leer en su casa. Amén. Objetivo 1. Seleccionar declaraciones respecto a las causas y los resultados de la división del reino. Ya, seleccionar declaraciones respecto a qué?
a las causas y los resultados. de la división del reino. Hermano, cuando sucede una división, nada bueno deja atrás. Era Primero de Reyes. El primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14. Y Primera de Crónicas, capítulo 10 hasta el capítulo 11. Amén. Dios le había advertido a su pueblo a través de Moisés, Josué y Samuel que el pecado los llevaría a la destrucción. ¿Qué lo lleva a la destrucción? El pecado. ¿Y qué es pecado? La muerte. ¿Qué es? Dios. ¿Y qué es conforme a lo que nosotros entendemos en el castellano o en el español? ¿Qué significa el término transgresión? Violación de la ley. ¿Violación de qué? De la ley. Violación, en este caso, de la ley de Dios. Entonces, cuando se viola la ley de Dios, hermano, usted cae automáticamente en un estado de muerte. Así mismo, ¿eh? En el terreno de Dios. Entonces, Dios le dijo a este pueblo, oye, un pueblo que Dios lo sacó de Egipto, de 430 años de esclavitud aproximadamente, 430 años de esclavitud. Lo guió por el desierto, le dio maná, lo cuidó. Oye, le mostró, le dio la ley, le dio la victoria, le dio un hombre como Moisés, le dio a Josué, a Caleb. Lo introdujo en la tierra prometida. Y no simplemente eso, que comenzaron a conquistar naciones que Israel nunca iba a poder conquistar. Oiga, y aquí viene lo más triste. La división del pueblo de Dios. Ahora, eso sucedió en Israel. Eso sucede también en la iglesia. Lamentablemente. Yo no estoy de acuerdo contigo. Nos dividimos. Yo siempre lo digo. Tenemos el mismo Padre. El mismo Salvador. El mismo Espíritu Santo. La misma Biblia. ¿Qué está pasando entonces? ¿Me doy a entender? ¿Qué está pasando? El hombre, como siempre. ¿Hay una maldad o no? ¿Hay una maldad, sí o no? Hay maldad. Hay maldad. Esto es claro, hay maldad. ¿Sí o no? Hay maldad. Entonces, ¿hay qué? Un interés oculto. Un interés oculto, esa es la palabra correcta. Porque hay gente que tiene lo suyo. Planificando. Como la moca. Planificando lo suyo, preparando su plan. Porque hoy en día hay gente que todo el mundo quiere ser pastor. ¿Usted sabe? Para lo mío, Para lo mío, buscar lo mío. Tú sabes, pastor, déjame ver cuánto tú ofrendas 10. Oiga, él. Tú ofrendas, vamos a decir, ¿cuánto? Vamos a poner que tú ofrendes 200, o de aquel 300, aquel 400. Yo quedo bien, Claro. quedo parado. Usted vio el video de la sierva, de que una mujer acostada en el No, eso, yo puse, sí, sí. yo le puse, reprendo al diablo. Sí, ¿por qué? ¿Cómo era? Yo le puse, Yo lo vi ahorita. Yo le hice una pregunta. La gente iba a decir que Está escrito No, ella se acostó en el suelo. Sí. yo dije, reprendo al diablo. Era que va a ser más Que Dios tenga misericordia. Y que el que más diera dinero va a ser más bendecido. Aquí. Hermano, entonces esas cosas están dando. Pero siempre hay gente que tiene sus intereses. Desde el cielo venía eso, ya viene eso. Lucifer tenía sus intereses. Los ángeles que siguieron tenían sus intereses. Adán y Eva tenían un interés egoísta también. Todas las personas tienen intereses. Esas personas que quieren más que el otro es porque tienen unos intereses personales, porque quieren sobresaltar sobre el otro. Quieren imponerse sobre el otro. Y ahí viene el problema. Mira Coré, la misma situación. Y eso sucede en las iglesias. Óyeme, siempre esa es la raíz, el interés personal. ¿Me doy a entender? Claro que es pecado, pero el interés personal de la persona que quiere sobresalir, que quiere ir más allá, que quiere gobernar al otro, que quieren el dinero. Porque tú sabes que hoy en día ser pastor es símbolo de... ¿Ya? ¿Tú sabes? No hay interés por la sama, no hay interés por esto. Es interés por el dinero. Entonces, algún tiempo atrás era que apóstol, pero se acabó ver. no, porque hoy en día, hermanos, y siempre se agarra, no, porque es el ministerio y el hermano invirtió en eso, sí es verdad, pero ya hay abuso. Hay abuso, hermano. Están explotando al pueblo de una manera terrible y aterradora. Como siempre digo. Entonces, una división no trae nada bueno.
Y eso vino por causa de la desobediencia de Salomón y del hijo de Salomón. Ahora vamos a leer para que usted vea. Sigamos. No fue una fuerza exterior lo que los venció. Oiga. ¿Aló? ¿Aló? Oye, aquí. Jesús dio la clave. Jesús dijo, una casa dividida no puede permanecer. Si Satanás ya fuera Satanás, ya llegó el fin de su reino. Divide y vencerás. Óigame, para que usted vea cómo son las cosas. En el reino, en el imperio, en el reino del diablo, allí con puño de hierro que Satanás gobierna. Ahí es con puño de acero. Ahí es, si tú no lo haces, castíguenlo. Oiga, eso es fuerte. Pero sin embargo, bajo ese puño de acero y de odio y de maldad y de venganza, con todo y todo, aunque están derrotados, mira cuántas almas están engañando. ¿Me doy a entender? No, pero esa es la realidad. Esa es la realidad, hermanos, aquí, por favor. Entonces, esa es la realidad. Entonces, nosotros que tenemos la verdad, podemos vivir unidos por la verdad. Pero sin embargo, siempre hay alguien, un gracioso, que quiere salirse, que quiere ir más de las rayas. Sigamos para que usted vea. No escaparon ¿de dónde? Sino el hecho de que ellos se olvidaron de Dios. Oiga, el problema vino de la desconexión. Cuando nos desconectamos de Dios, oiga, aquí, la fuente, nuestra fuente de poder, nuestra fuente de éxito, nuestra fuente de victoria, nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de estabilidad, nuestra plataforma, nuestro todo, se llama nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo, su palabra y la obediencia, nuestra relación con Dios. Cuando nos desprendemos de allí, entonces Satanás dice, lo tenemos, muchachos. Porque Satanás solamente espera que nosotros delinquiemos en nuestra relación con Dios. Porque la Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, él lo que está esperando la oportunidad, por eso él nos tienta, porque él dice, está bien, no hay ningún problema, vamos a hacer lo que peque. Porque él sabe que sin santidad nadie verá a Dios. Oiga bien, el diablo conoce la ley, conoce las reglas. Entonces, él dice, lo hacemos pecar y entonces lo vamos a debilitar. Y mientras lo hacemos pecar, entonces se va a ir soltando, desamarrando de él. Porque Satanás no menciona a Jesucristo, dice de él o el hombre, ¿cómo? El Altísimo. Él dice el Altísimo Dios, pero él no menciona el nombre de Jesús. No, él no menciona el nombre de Jesús. Eso no se puede ahí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué? Por la autoridad. Por la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Que Satanás lo que está esperando es que nosotros nos desliguemos de nuestra relación con Dios. Y por eso necesita el factor desobediencia. ¿Me digan que cuando nos desligamos de nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios, comenzamos a desobedecer la palabra, entonces Él tiene oportunidad y acceso a nosotros. ¿Me doy a entender? Entonces, aquí es que viene el problema. Aquí es que viene el deterioro. Aquí es que viene la frustración. Aquí es que viene el caos. Aquí es que viene el dolor. Aquí es que viene la división. Confusión. Desorden. Todo eso se mete. ¿Por qué? Porque cuando estamos en armonía con Dios, Satanás va a ladrar, va a hacer lo que... Pero no. Entonces él busca la manera que pequemos. Es el pecado. El pecado. Desobediencia. Violación. El pecado. Eso, el pecado hace que aún tus oraciones sean débiles. Débil. El pecado. Ve acá, ¿cómo es que si yo oraba 7 horas, ya estoy orando 3? ¿Qué pasó? Si yo oraba 4 horas, estoy orando media hora. No hay un problema. Porque lo normal es que tú vayas aumentando, no que vayas descendiendo. ¿Cómo es que estoy de rodillas y ya me quiero parar?
Ok, si te va para orar de pie no hay ningún problema, pero es que quiere dejar la oración. Entonces ya tú tienes un problema. Yo tengo un problema. Cuando hay una actitud así, hay un problema. Hay un problema, hermano. Porque el hombre que tiene una relación con Dios se goza cuando va a adorar y a orar. Y pasa tiempo. A veces se le pasa la hora que tiene que salir. Porque sus responsabilidades con esta sociedad. Pero que me estoy levantando ya porque ya no quiero seguir orando. Ahí hay un problema. Hay que revisarse. ¿Eh? Cuando llegamos a ese punto hay que revisarlo. Vuelvo y repito. Solamente cuando nos desligamos de nuestra relación con Dios es que Satanás puede tener oportunidad para dañarnos. De otra manera, no. Sigamos. La idolatría de Salomón. ¿La idolatría de quién? De Salomón. Hermanos, esto no es porque yo sé mucho, esto no es porque tú puedas, no es porque tú seas... Oye, Sansón era el más fuerte y cayó. Salomón era el más sabio y cayó. Salomón era tremendo adorador. David, un tremendo rey, cayó. Conforme al corazón de Dios, cayó. ¿Eh? Noé se dio, comenzó a beber, Y le fue mal. cayó, porque él no tenía que hacer eso. ¿Me doy a entender? Se emborrachó, él estaba embriagado, ¿sabía? Bueno, pero ¿cómo Salomón cayó en idolatría? Un adorador como Salomón. La hermana dijo una vez una cosa que tenemos que entender. Oiga bien. Vuelvo y te repito. Por más sabiduría que tú tengas, cuando tú pecas te debilita y te contamina. Salomón se contaminó. Un hombre que Oiga. construyó el templo, varón. Sí, pero oiga bien. Tú puedes ser, tú puedes ser ungido. Pero si tú pecas y no te arrepientes de tu pecado y sigue violando la ley de Dios, entonces tú te contaminas y llega el momento donde ya tú no tienes esa fuerza espiritual que tienes para poder funcionar como debe, porque tú estás debilitado, en otras palabras, estás atado, contaminado. Ese fue demasiado profundo en el pecado. Claro, Salomón, óyeme, esta sabiduría que él tenía, él la usó también para la maldad, porque el diablo lo debió por las mujeres. Claro que se corrompió. Por eso yo digo, oiga bien, para que lo sepa. Sansón era el hombre más fuerte, cayó. Salomón el más sabio, cayó. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Que ni la fuerza ni la sabiduría, sino la obediencia a Dios. ¿Por qué no vio que su papá era tremendo adorador, David? Wow, pero Dios mío. Oiga, la obediencia a Dios. Entonces, que por más torpe que el hombre sea, si sigue este camino, no se pierde. No se pierde. Quiere decir que la obediencia a la palabra de Dios es la clave del meollo del asunto. Oiga bien, el más fuerte cayó y el más sabio cayó. Oiga bien, y después de Dios, el celestial, el querubín celestial, Lucifer ungido, cayó. Entonces imagínate tú. Por eso Pablo dice, el que piensa que está bien, mire que no cae. Entonces, dígame usted, eso es una advertencia para que nosotros entendamos esta situación. Oye, esto es algo serio. Aquí se está lidiando lo eterno. Esto es algo serio. De que algunos están jugando, no te preocupes que papá lo está esperando a ellos. Y allí no hay pero que valga. Allí es candela pura. Varón, ¿y se cree que Salomón se perdió? ¿Qué? Bueno, varón, la situación está dudosa. Porque está a un estudio profundo. Hay hay una división en el mundo de la erudición. Aló, por favor. Hay una división en el mundo de la erudición. Algunos dicen que está la posibilidad de que se perdió. Y otros dicen que está la posibilidad, como era hijo de David, que Dios tuvo misericordia. ¿Me entiendes? Pero solo Dios lo sabe. Solo Dios lo sabe, porque esto es algo serio. Esto es algo serio. Pero eso nos da a nosotros entender de que no podemos estar jugando con el pecado. Sí, porque el pecado te va jalando, ¿eh? Oiga bien. Te va jalando. Claro, porque ¿sabe qué? Que como tu carne o como es tu alma viciada al pecado es adicta al pecado, de que tú le das rienda suelta, de una vez comienzas a comer pecado y de una vez, oye, eso te abruma. Cuando viene a ver, tú estabas en lo profundo. ¿Me entiendes? Entonces, para salir de allí es duro. Ay.
Por eso es que alguna gente quedan tan atados y dice, yo quiero, pero no puedo. Están atados. ¿Me entiendes? Por eso es que Jesús dice, mejor hubiera sido que nunca me hubieran conocido. Oiga, porque cuando la persona peca y peca y peca, llega un momento, hermano, donde queda, oiga, primero la situación es de control. No, primero pecaste. Si no te arrepientes, comienza el sistema de control. Control. Entonces, por medio del pecado, un demonio te controla. Todavía tú no estás posesionado. Se te dan los hábitos de buscar de Dios, de orar, de ayunar. Te vamos profundo en el pecado y el Espíritu Santo tratando contigo. Llega un momento donde el Espíritu Santo te suelta porque tú no quieres. ¿Me entiendes? Te suelta. Entonces ahí viene ¿qué? A entrar ¿qué? ¿Qué espíritu? Espíritus inmundos. Y los 7, el que era peor, el que tú tenías primero, busca 7 peores. Tú haces cosas negras que tú no te quedas. ¿Me entiendes? Dios mío. Entonces, y su estado viene a ser aún peor que el primero. Bueno, una pregunta. Usted que ha profundizado mucho. Salomón, pero cuando escribió los proverbios y esa sabiduría, e inclusive Eclesiastés, Sí. ¿eso no era cuando estaba en su mundo o era cuando ya se arrepintió? Porque de ahí es que depende lo que dicen que se salvó, otro que no, pero... Cuando eran viejos, dice, entonces, se debilitó. si él se debilitó después de viejo, Porque Proverbio y Eclesiastés esa que escudriñarlo ahí. todavía estaba conectado. Ahí estaba conectado, pero el punto fue que, mira, el punto fue que él se debió de una manera tal, Marte, él se debió de una manera tal que él levantó altares a esos ídolos. Y esos ídolos permanecieron hasta el tiempo de los reyes de Israel y todos esos reyes. Y dice, cuando estaba mayor. ¿Me entiendes? Entonces él se apartó de una manera y está entre el sí y el no. Y yo no voy a decidir, oh, Salomón se perdió. Yo no puedo decir eso. Porque se arrepintió a última hora, ¿no? También. ¿Me entiendes? Eso nada más Dios lo sabe. Pero aquí viene, la tendencia es mayormente que se perdió. Claro, humanamente no. Oiga, la tendencia mayormente dicen que se perdió. Oiga, la tendencia mayormente dicen que él se perdió. Pero yo no soy quien para decir no, solo Dios lo sabe. Amén. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Salomón se fue a la idolatría, sigamos. Dios le advirtió a Salomón 2 veces acerca de la adoración de dioses ajenos. Pero leemos más él no guardó lo que mandó Jehová. Primera de Reyes 11:10. Por esta razón el Señor le dijo que el reino le sería quitado, aunque no durante su vida. ¿Cómo fue? Entonces, por el pecado, la idolatría, la desobediencia de Salomón, comienza a romperse el reino. Dios dijo que le dejaría una tribu al hijo de Salomón, por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Entonces, el pecado de Salomón, oye, el pecado de Salomón hizo que el pueblo se dividiera el reino. Ahí comienza la división en Salomón. Y el hombre más sabio que la tierra, que Dios le dio a la tierra. Porque ¿quién era más sabio que Salomón? Pero la cosa era grave porque incitó al pueblo también a hacer. Por eso los líderes, mire hermano, uno tiene que ser muy cuidadoso como líder, ¿sabes? Por eso uno tiene que aprender esto bien y aplicarlo, porque, oye bien, Salomón con toda esa sabiduría falló. Pero ¿de qué manera falló? Le falló a aquel que lo hizo grande. Señor, es responsabilidad muy grande, ¿no? Ahora, aquí viene que él se contaminó con mujeres de otros pueblos. Y esas mujeres lo llevaron a levantar altares y involucrarse en lo oculto. ¿Me entiendes? Entonces, ahí viene el problema. Y lo más terrible. Por eso que Dios no quiere que jugamos cultura desigual, ¿no? No. Lo que predicó la hermana ayer. Sí, no. Eso es peligroso. Oiga bien. Oiga bien. Es que hay una transferencia de espíritu, hermano. Hay una transferencia. La gente no quiere decir que hay una transferencia.
Si tú andas con una persona que habla de Dios y tú eres cristiano, que ustedes hablan de Dios, en el espíritu está la armonía del espíritu. Claro. Pero si tú andas con uno que está pervertido, corrompido, mata, hurta y destruye, que tiene el espíritu del diablo, y tú eres una persona débil y fácil de influenciar, y esa persona que tiene un mundo diabólico, tú sabes, la mente de Satanás, tú sabes cómo es persuasivo, entonces ¿qué pasa? Esa persona va a tratar de influenciarte a ti a hacer lo malo. Y mayormente, lamentablemente, tenemos la tendencia para hacer lo malo que lo bueno. Entonces aquí viene el problema. Sabe que uno no puede orar y todo, que es debilitado. No, porque está contaminado. Esa es la realidad. Es una transferencia de espíritu. Te contamina. Tiene un virus espiritual. Tiene una plaga encima. Tiene un espíritu del diablo. Una vez me mandaron un mensaje en Facebook de una niña, ella era hija de un pastor, y ella estaba en la escuela y invitaron a una fiesta. Y ella decía al papá, y el papá dice que no, porque se va a contaminar si va con ellos. Y ella dice, no, yo no voy a hacer nada de lo que ellos hacen, yo no voy a hacer, simplemente a ver. Pero, entonces dice él, ok, pero antes de ir, vamos a pasar a mi lugar de trabajo. Un segundo. Dice que era una mina donde él trabajaba y ella tenía un vestido blanco. Cuando entraron, bueno, fueron a la mina, entraron y salieron. Sí. Cuando salieron, el vestido estaba sucio y ella dice, papá, mira cómo me ensucié, pero yo no toqué nada. El papá dijo, así mismo será. Tu vestidura blanca que el Señor te dio se va a ensuciar. Cuando estés junto con ellos, se va a ensuciar. Así mismo como se te ensució el vestido, sin poner la mano nada ni tocar nada. Te contamina. Porque el espíritu que está ahí es diabólico. Entonces sigamos, vamos a hacer el ejercicio, vamos a terminar. El pecado de Salomón, y del pueblo de olvidar a Dios y de volverse a la abominación. Ay Dios mío. Oiga, lo abominable. ¿Sabes lo que es abominación? Abominable de idolatría. No, ¿sabe lo que es abominación? Algo que Dios bajo ninguna circunstancia acepta. Él aborrece. Por ejemplo, hoy en día la gente tiene problemas con decir esto, pero yo lo digo. La homosexualidad es una abominación a Dios. Eso es un pecado abominable. La homosexualidad es abominación a Dios. Oye, la homosexualidad es satánica. El diablo lo sabe eso también. Oye, la homosexualidad es satánica. Lo digo así mismo para que lo sepan, porque gente tiene miedo. Eso enfurece a Dios. Gente tiene miedo. Eso no viene. Oye, bien, la homosexualidad es contra la naturaleza del ser humano. Claro. Y atenta directamente contra el diseño de Dios de la familia. Claro. Eso es del diablo. Claro. Dios le ama a ellos, pero no ama su pecado. Estaba hablando con una persona también que dijo sobre ese tema. Me dijo, pero ese amor, si uno ama, yo dije, mira, eso es contra la naturaleza. No, ellos no entienden lo que es amor. Ellos están equivocados. Le llaman amor. No. Yo tengo derecho a amar a quien yo Oye, quiera. hay una cosa que tenemos que entender. Oye, bien, miren, por eso yo digo, el enemigo, hermano, empápese de la palabra, por el amor de Cristo se lo digo. Y del buen conocimiento de la palabra. ¿Sabe por qué? Vuelvo y repito, y siempre les voy a decir esto. Cuando él era Lucifer, convenció a los que veían a Dios cara a cara. Ay, mamá. ¿Estoy viendo? Oye, así que él sabe cómo seducir a la gente. Oiga lo que le voy a decir. El enemigo no te va a engañar con una mentira así abiertamente a rajatabla. Él va a venir con algo que parezca ¿qué? Bueno. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Él te diversa la cosa de Dios, pero dejándole el camuflaje de que parece que viene de Dios. Aló, oiga bien, oiga lo que le voy a decir. Oiga bien lo que le voy a decir. Entonces, está el amor de Dios, el amor verdadero. Y ese amor es el que es el motor para el amor eros, el amor estargeus,
el amor filial. Para toda esa clase de amores que hay, el amor de Dios es el motor. Ahora, ¿qué pasa aquí? Tenemos el sexo establecido en el diseño de Dios, el matrimonio. Pero ahora tenemos un sexo pervertido también. Entonces, pero con el camuflaje de sexo. Que viene, que supuestamente viene de Dios. Ahora, pero ese sexo pervertido no viene de Dios, está doblado. Ese no viene de Dios. Ahora, lo mismo sucede aquí. El enemigo dobla la cosa y le hace creer a la gente, pero eso es amor. No, eso no es amor. Eso no es amor. Eso es una tergiversación del amor. Y un engaño y un error. Entonces, el pecado de Salomón y del pueblo de olvidar a Dios y de volverse a la abominable idolatría fue la razón principal de la división del reino. Fue la razón principal, la idolatría del diablo. Lea Primera de Reyes capítulo 11 versículo 27 hasta el 39. Conteste la siguiente pregunta en su cuaderno y con esto terminamos. ¿Qué razón dio el profeta Ahías para la división del reino? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón? La idolatría, la abominable idolatría. El rechazo ¿a quién? A los mandamientos de Dios. El rechazo. ¿Cómo estaría dividido el reino? ¿Cómo estaría dividido? ¿Cómo? ¿Cuántas tribus? ¿De qué bando? ¿Cuántas tribus? ¿De qué bando? A Jeroboam se le darían 10 tribus. 10. Roboam, hijo de Salomón, una tribu. Judá, Benjamín. Oiga bien, Benjamín y Judá se contaban como una tribu, pero son dos, Ya. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces tenemos que ver los nombres cuando se dan y saber en qué contexto se está dando para poder identificar a quién se está refiriendo. ¿Me doy a entender? Entonces, la división vino por causa de la idolatría, en otra palabra, por causa del rechazo de Salomón y el pueblo, de irse detrás de los ídolos, la idolatría. Abominable. Porque una cosa que la gente no sabe, que es muchos de esos ídolos, por ejemplo, Moloch, se le ofrecía ¿a qué? Los niños. Y habían algunos ídolos de esos que hacían orgías y cosas tan inmundas. Y hasta se recuerda que ellos comenzaron a practicar también lo de Canaán. Y estudiamos lo que se practicaba en Canaán. Los hombres se acostaban con los hombres. La hija con los animales. Todo eso. Ellos comenzaron a hacer todo eso. Todas esas cosas abominables ante Dios. Y de allí vino el problema. ¿Usted cree que Dios, viendo todo lo que está pasando en este mundo, se va a quedar de brazos cruzados? Dios está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Primero, oiga bien, Dios va a sacar su iglesia de este mundo. Primero viene el arrebatamiento. Aquí, de que algunos no creen en esto, pero eso es bíblico. Viene el arrebatamiento. Jesucristo saca su iglesia de este planeta Tierra. Después entonces vienen los 7 años de gran tribulación. El anticristo va a tomar el mando aquí abajo. Dice que va a despedazar la tierra. El anticristo, hermano, allí va a ser o marca o ya tú sabes. Allí no va a haber misericordia. Pero ahora viene un punto. ¿Tú crees que el anticristo va a venir como yo soy el hijo del diablo? No. Aló, ¿cómo tú piensas que él va a venir? Un hombre de paz. Oiga, aquí viene con una aparente bondad aterradora. Tú no oyes que la segunda bestia sale de la tierra y era como corderito, pero hablaba como dragón. Entonces el anticristo va a venir con una falsa humildad, bondad. Pero aquí viene lo maduro, que el tipo va a hacer maravillas. El tipo va a hacer milagros. El tipo va a hacer cosas extraordinarias.
que el mundo va a quedar y decir, wow, este es el Mesías. No hay duda. Y cuando ese hombre abre su boca, ahí es que va a ser duro. Porque será difícil que una persona escuche al anticristo y no le crea. Porque ese poder persuasivo que se trajo la tercera parte, lo va a usar en contra de la humanidad. Imagínate una humanidad sin Dios, sin fe y sin esperanza. Se van. Pero primero Cristo viene, amén. Amén. Y nos saca de aquí. Amén. Algunos que no quieren creer esto, pero primero Cristo nos saca de aquí. Yo lo creo. Viene el arrebatamiento y nos lleva. Aleluya, Vamos, Cristo nos lleva. El esposo. Pero recuerde, Salomón, el más sabio cayó y Sansón, el más fuerte, cayó. Nosotros aprendamos. Jesús dijo, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. De corazón. Hermano, Dios se le bendiga. Entonces la primera razón de la división del reino fue el qué? La unidad de la idolatría. De Salomón y del pueblo, de rechazar los mandamientos de Dios. Entonces, la próxima semana, la próxima semana, porque la próxima semana vamos a estudiar la segunda, que es la actitud de Roboam, el hijo de Salomón, y la tercera, los celos en las tribus. Para que usted vea cómo se va todo rompiendo, deteriorando, de que se desconectan de Dios, porque Dios es la fuente, Dios que le suministra sustento a todo. Entonces cuando nos desconectamos de allí, comenzamos a morir. No, porque es que América tiene que caer. América tiene que caer, porque si América no cae, entonces el sistema global no se puede dar, porque América es como un muro de contención. Por eso es que la élite está destruyendo la economía y esa nación, porque América es un muro de contención para que el sistema global no se dé. Entonces eso es. Que Dios bendiga a los que nos están sintonizando, que Dios se les guarde, que Dios les proteja. Si usted no es cristiano, arrepiéntase, reciba a Cristo y sea salvo. Dios le bendiga. Amén. Ya lo vamos a terminar.